Es un placer de verdad estar con ustedes esta noche y poder compartir el testimonio de mi papá, que como decía Ana, pues es lo más cercano que tengo y yo creo que es una motivación muy grande para nosotros el seguir continuando compartiendo esta oportunidad de ASEA al ver los resultados que el producto tuvo con mi papá. Les tengo que hacer así medio resumir la historia porque como dice Ana, me encanta platicar y yo por mí tendré una llamada de más de 45 minutos con ustedes. Pero en corto tiempo les voy a tratar de contar el historial de mi papá. Mi papá tiene ahorita 83 años, tiene 9 años en diálisis y de los cuales los últimos 5 años mi papá tuvo cero función renal. Tiene 2 infartos, 2 derrames cerebrales y un infarto, con problemas de glucosa muy elevada y su presión arterial también por los cielos. A raíz de que nosotros fuimos a Utah en mayo del 2013, mi papá empezó a consumir ASEA de una manera intercalada, mi mamá no se lo daba constantemente. En septiembre mi papá tuvo un problema con su fístula y tuvieron que conectarlo directamente en la arteria en el cuello. Con los problemas que mi papá tiene también, pues él no estaba consciente de lo que estaba haciendo y se desesperaba si no veía a mi mamá enfrente de él por más de 5 minutos. A mi mami se le ocurre salir un ratito a caminar y mi papá se arranca las mangueras por donde le hacen la diálisis y pues ya sabrán, ¿verdad? La sangre por todos lados, hubo que internarlo. Yo me encontraba aquí en Monterrey. Cuando me habla mi hija para decirme que mi papi estaba en el hospital, pues me subo a la camioneta y me arranco para Houston. Cuando llegué, gracias a Dios habían controlado la situación, él estaba estable, pero pues tuve que hablar con mi mamá muy seriamente, dejarle saber que no estaba a la vuelta de la esquina y que cuestiones de estas se podían evitar si ella era más constante en darle a mi papá el producto que le llegaba a la puerta de su casa cada mes. Yo creo que la jaladita de orejas le sirvió a mi mami porque empezó en septiembre a dárselo regularmente, le empezó a dar 6 onzas diarias. Esto les estoy hablando que fue el 14 de septiembre del 2013. Para noviembre, finales de noviembre, que le hicieron los estudios a mi papi, que cada mes le realizan donde va y se practica la diálisis, para ver cómo está todo, y ya saben que son estudios muy profundos, donde muestra ahí las cantidades de magnesio, de sodio, de zinc, de potasio, de alúmina. Y mi papá todos los 9 años o 8 años él tuvo problemas, arrojaba mucha proteína en la orina, mucha alúmina, tenía el magnesio, el sodio, el zinc, todo muy desbalanceado. Tomaba 22 pastillas diariamente y eso era pues para él era muy desesperante porque ya no quería seguir tomando medicamentos, se enojaba con mi mamá cada vez que le iba a dar las pastillas y era un problema. Cuando en noviembre le dan los resultados a mi papá, impresionantemente los niveles de todo lo que les mencioné ahorita estaban normales. No estaba arrojando proteína en la orina, tenía anemia, tenía mucho tiempo, 5 años de estar anémico. La hemoglobina le subió, se le regularizó, la alúmina también, el magnesio, por lo cual su corazón empezó a funcionar mejor, porque los niveles de magnesio estaban normales, el potasio igualmente normal. A partir de noviembre hasta el día de hoy, mi papá ha mejorado impresionantemente, que le retiraron las pastillas del azúcar, las pastillas de la alta presión, le quitaron los anticoagulantes, está tomando 9 pastillas diarias, que son las pastillas La Rembela, que es para poder realizarle la diálisis. Le quitaron ya 1 hora y 45 minutos de las diálisis, él se las hacía normalmente por 4 horas. Le quitaban 4 litros el martes, 4 litros de agua el jueves y 4 litros de agua el sábado. Actualmente me le quitan 1 litro o 750, 780 mililitros de agua solamente. Hace 4 meses mi papá empezó a hacer pipí. En la mañana se levanta y hace más o menos pues como unas 8 onzas de pipí en la mañana y hace 2 veces más por la tarde, en menor cantidad, pero empezó
su riñón a funcionar, cosa que para los médicos. ¿Cuántos años tenía tu papá? ¿Cuántos años tenía tu papá? En diálisis tenía 8, bueno, en junio de edad. De no orinar, De no orinar 5 años exactamente, de no hacer una gotita de pipí. Wow. 5 años. Entonces, ese testimonio para nosotros es lo que nos motiva a seguir compartiendo a SEA, porque hemos visto resultados impresionantes. Yo en mi papá lo veo. Mi papá con el problema de falta, de pérdida de memoria. Y de desorientación. Ajá. Y desorientación impresionantes. Sí. Se nos perdió en 3 ocasiones ahí en la ciudad de Houston. Andaban policías, bomberos y toda la familia buscándolo. La última vez lo encontramos hasta en la madrugada. Tuvimos que prácticamente encerrarlo dentro de la casa y dejó de caminar por un largo tiempo. Esto le dio mucha debilidad en sus músculos, en las piernas. Entonces, si ya lo queríamos sacar a caminar, se cansaba y de hecho se nos cayó 3 ocasiones y pues mami ya no podía con él. La última vez tuvieron que ayudarla a llegar a la casa porque se le cansó a medio camino y se le cayó mi papá. Ahorita mi papá camina 1 hora diaria y me río con mi esposo, le digo, si lo vieras parece asta de bandera, derechito, derechito y no se me cansa. A los 83 años, entonces, imagínense nada más que podamos llegar a gente más joven con este mismo problema, lo que podemos hacer, el cambio que podemos tener en ellos. Como dice Ana, tenemos muchos testimonios más. Dime. Perdón, Sandra, ¿nos podrías comentar, ya nos platicaste de los otros problemas de salud que tenía tu papi, pero en este problema que él tiene de la falta de memoria, de la desorientación, de la falta de concentración, todos estos problemas, o sea, si nos pudieras describir un poco cómo estaba tu papá antes de tomar SEA en este sentido y cómo está ahora, o sea, cómo, yo me acuerdo, platicábamos, tu papá se ha presentado conmigo 50,000 veces, ¿no? Porque sí. no se acordaba que me conocía y aunque tuviéramos 5 minutos de habernos saludado, llegaba y se presentaba y decía, buenas noches, Humberto Rocha, mucho gusto, y tenía 5 minutos de que había hecho lo mismo y eso era, en una reunión de 3 horas eran miles de veces, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cambios ha tenido tu papá? ¿Cómo era tu papá antes y cómo está ahora, Sandra, después de tomar SEA en ese sentido? Bueno, es impresionante el cambio que ha tenido en ese problema porque, como dice Ana, cada 5 minutos te preguntaba exactamente lo mismo y le tenías que contestar exactamente lo mismo 100 veces. Créanme lo que de verdad dije, voy a tener que grabar cada pregunta que me haga, voy a grabar la respuesta y cada vez que me pregunte le voy a picar para que le conteste la grabadora porque a veces era muy, muy pesado. No solamente eso, mi papá durante la noche era no dormir. Se quitaba la pijama 15 veces durante la noche y se ponía su ropa porque ya se iba. Pensaba que había dormido toda la noche. Y si no alcanzaba ni a dormirse, él se acostaba, se levantaba y se volvía a cambiar. Era impresionante las veces que mi mamá tenía que decirle, no, Humberto, te acabo de poner la pijama, es de noche, te tienes que dormir. Mi papá ahorita duerme toda la noche, no te pregunta lo mismo cada 5 minutos, tiene más retención. Ha habido días que me pregunta, ¿a dónde va tu mamá? ¿O se fue tu mamá a México? Sí, y a los 2 días recuerda que mami está en México y que va a regresar al día siguiente o a los 2 días. Cosas que antes ni por error se hubiera acordado. Mi papá tenía un problema muy severo de agresividad. Estaba sentado golpeando la mesa constantemente. Como lo habíamos encerrado, golpeaba la puerta, agarraba los cuchillos, había que esconderle los cuchillos porque estaba, pero tremendo, parecía fakir, se sentía fakir, cuchillo que veía, cuchillo que se metía a la bolsa. En ocasiones se sentaba y veía a mi mamá que estaba, ¿qué tienes, Humberto? ¿Qué te molesta? Traía un cuchillo, no les digo de los cuchillos chiquitos, no, un cuchillo de cocina grande, enterrado, metido en el pantalón. Ahorita mi papá, ya mi mamá no esconde los cuchillos, ya no se los está guardando constantemente, no está preguntándote lo mismo, la agresividad se le fue por completo, estaba golpeando las paredes, ya no, se enojaba con mi mamá cada 2 segundos. Si le daban agua, si no le daban agua, se le olvidaba que comía y no sabía, llegó a un grado mi papá que tenía el plato de comida servido y no sabía qué era lo que tenía en el plato.
Antes de tomar ASEA, las últimas semanas que estuvo sin el producto, o antes de comenzar con el producto, me asusté y me preocupé mucho porque me comentó mi mamá que cuando estaba en la diálisis había una bolsa de papel en el piso y mi papá le estaba hablando a la bolsa como si fuera un gato y decía es que es un gatito y hablándole a la bolsa de papel todas las 4 horas que estuvieron en la diálisis y cada segundo le decía a mi mamá es una bolsa de papel, Humberto, no es un gato. Empezó a perder la noción de lo que eran las cosas. Decía, es pollo lo que tienes en el plato. No, no es pollo, es un juguete. No, es los chícharos. No, yo no quiero eso, porque yo no me voy a comer eso. ¿Qué son? Son canicas. Entonces, con ASEA ha tenido un cambio impresionante en cuanto a eso. Ya no confunde los objetos, sabe lo que se está comiendo, inclusive dice, ay, tu mamá le queda muy rico los chiles rellenos y se lo come deliciosamente. Le bajó al problema de que él toda la comida la hacía para la orilla del plato, empezaba a hacer como figuras. No sé si vieron la película de los 50 citas o 50 First Dates. Así estaba mi papá, como esa muchacha, haciendo cosas con la comida. Ahorita ya no, ahorita se sienta, come, va y se toma un nap en la tarde y va y se acuesta en la noche y no se vuelve a levantar en toda la madrugada hasta en la mañana. Entonces sí ha sido un cambio muy, muy notorio. Y lo que el doctor le comentaba a mi mamá es que con un problema de pérdida de memoria o de falta de coordinación como tenía él a la edad que tiene mi papá, para el segundo o tercer año de esta enfermedad es cuando pierden totalmente noción de lo que es de la realidad y ya no tienen lapsos de memoria. Mi papá con este problema empezó hace 5 años y gracias a Dios que llegó hace muy a tiempo porque pudo pararlo y pudo hacer reversible muchos de los daños que ya tenía él ocasionados a base de este problema. Wow, Sandra, pues de verdad que los que estamos cerca y los que conocemos la historia de tu papá, por eso te quisimos invitar, porque es un testimonio muy fuerte en muchos sentidos y sobre todo por la edad que él tiene. Y a nosotros nos alegra muchísimo que ASEA haya cambiado la vida, no nada más de tu papá, sino la calidad de vida de toda tu familia, porque es toda la familia la que padece cuando hay tantos problemas de salud. Entonces, de verdad, muchas gracias, Sandra, por compartir el testimonio. Además, es una historia pues muy dolorosa y muy íntima, y yo te lo agradezco que lo hayas querido compartir con todos. Pero bueno, yo sé por qué lo haces porque para ti es una misión el compartir todo esto que tenemos.